Saludos, continuando con esta serie de videos, vamos a ver ahora una de las propiedades de uno de los estados de agregación, mucho más, uno de los más importantes que vamos a estudiar, que es el del estado líquido. Pero para ello primero conozcamos las diferencias que hay entre cada uno de estos estados. Ya lo hemos discutido en los videos anteriores, pero es importante que sepamos las diferencias entre estos, los gases, líquidos y sólidos. Entre ellos vemos que los gases no tienen volumen definido, pero los líquidos y los sólidos sí. Los gases no tienen forma al igual que los líquidos, pero el sólido sí tiene forma. El movimiento de las partículas en los gases no está restringido, es muy desordenado. Está un poquito más restringido en los líquidos. Vemos que el movimiento es mucho más lento que el de los gases. Y el movimiento de los sólidos es prácticamente rígido, o sea, nada más es vibratorio. Entonces, los gases son comprimibles, los líquidos y los líquidos son poco comprimibles y prácticamente los sólidos no se pueden comprimir. Y la densidad que varía de acuerdo con el estado de agregación. Los gases se caracterizan por tener una densidad muy variada. Los líquidos sí son más fijos y los sólidos también. Ahora, vamos a basarnos en las propiedades que tienen los líquidos. Iniciamos con la viscosidad, que no es más que la resistencia a fluir, o sea, cuando una sustancia, vamos a decirlo de esta manera, no quiere derramarse. El punto de fusión y el punto de ebullición son representan las temperaturas donde ocurren cambios de estado, en este caso son cambios de estados de agregación, y esto es lo que pasa con el de la fusión y en el de la ebullición, que representan cambios de estado, en el caso de la fusión, de sólido a líquido, y en el caso de la ebullición, de líquido a gas. Em, la solubilidad lo vamos a ver en conceptos más importantes más adelante, al igual que la densidad. Vámonos a la capilaridad, que no es más que la tendencia de los líquidos para ascender por un tubo estrecho, y la tensión superficial, que no es más que la tela que se forma en la superficie de un líquido. Y estos van a depender de cómo están distribuidas las partículas en el mismo. Vamos entonces a ver la viscosidad. El concepto de viscosidad es resistencia a fluir. Aquí tenemos la demostración de la ley de Stokes, donde vemos que el líquido donde el objeto baja más rápido en mayor tiempo es aquel líquido que es menos viscoso en comparación con aquel que demora más en bajar por ser el líquido mucho más viscoso. Aquí vemos un ejemplo de una sustancia que es muy viscosa. Miren la forma que adopta, no fluye con facilidad como cualquier otra sustancia química. Aquí vemos entonces la forma como está distribuido las partículas y nos estamos basando en el de la tensión superficial. Miren que en la superficie, esta es la distribución de un líquido. Vemos que las partículas, ellos se pueden ir en cualquiera de los movimientos, ¿no? Por eso que dice, en el seno del líquido, cada molécula está rodeada por otras y las fuerzas se compensan. Las fuerzas unen la molécula de agua. Entonces, en la superficie, estas fuerzas solamente empujan entre la izquierda y derecha, pero no hacia arriba. Por lo tanto, eso es lo que indica que se forme una tela muy delgada que recibe el nombre de tensión superficial. Hay bichos, insectos que pueden caminar sobre esa tela, lógicamente por el peso despreciable que ellos tienen. Entonces, la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que esta presente como una verdadera capa elástica. Incluso soporta el peso de cualquier insecto muy pequeño. Entonces, esta forma en cómo están distribuidas las partículas es lo que hace que cuando lo vemos en el concepto de capilaridad en un tubo estrecho, vemos entonces que adoptan la forma circular debido a la forma que también tiene la parte microscópica. Vemos una eh, alteración de la curvatura del mismo, lo que involucra que la molécula tenga entonces una curva cóncava.
Entonces, algo interesante es que esta es la explicación de por qué la sangre es líquida, porque dentro de los vasos de las arterias y las venas ocurre capilaridad, al igual que en la forma en que la savia asciende en un tallo, porque si estamos hablando de vasos capilares, entonces está relacionado directamente con las venas y las arterias, y por eso es que el líquido, que en este caso es la sangre, puede transitar en estas paredes que son muy estrechas. Para finalizar este último video que conlleva conceptos teóricos antes de pasar a los diagramas de fase, es importante que sepan que las fuerzas entre las partículas pueden ser de dos tipos, intramoleculares e intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares son aquellas que ocurren dentro de la misma molécula o de la sustancia que se está analizando, y las intermoleculares son entre moléculas adyacentes. Esto lo vamos a ir profundizando en el siguiente módulo. Con esto cerramos entonces este video.